espero que por allá las cosas estén bien. Por acá les confieso que estoy muy contento, estoy muy feliz porque se vino la Copa América y a mí me encanta el fútbol. Entonces creo que esta semana voy a actualizar la página muchísimos días antes, o por lo menos un par de días antes que lo acostumbrado, que lo normal, para poderme dedicar a ver fútbol y a la selección Colombia. Entonces, no siendo más, bueno, les cuento también que no sé si por fortuna o por razones propias del infortunio, la reflexión de esta semana es tan abstracta como la anterior, y les confieso que estoy contento haciéndolo porque estoy aprendiendo muchísimo y ojalá ustedes no se aburran y me sigan la corriente. Entonces, como es tan abstracta, es muy difícil ponerla en imágenes. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es hacer una especie de resumen sobre los hechos de la semana. Así que, no siendo más, comencemos con la senadora María Fernanda Cabal, que le dijo unas cuantas verdades a una líder indígena en el Congreso, pero lo interesante es que en las palabras de la parlamentaria se ve la rabia, pero todavía lo más interesante es que en la mirada de la líder indígena hay todavía más rabia, es decir, hay rabia de parte y parte, del lado del lenguaje verbal y del lado del lenguaje no verbal. Me parece bien interesante, miremos. Voy a hacer uso de este derecho de réplica para decirle no solo a la senadora que me menciona y me califica, sino a todos los que nos escuchan hoy. Yo no tengo por qué pedirle permiso a nadie para hacer denuncias de lo que yo conozco. Yo conozco mucho más del Cauca de lo que usted cree y tengo serios reparos. Yo conozco la historia del adoctrinamiento que recibió lo que se llamaba el Censo Regional Indígena, que después se volvió el Consejo Regional Indígena, y cómo los instrumentalizaron a través de un sacerdote yugoslavo en los años 70. Lo conozco perfectamente, conozco cómo surgió el Quintín-Lame, conozco los procesos que se vivieron y conozco que hoy ustedes ni se dejan censar, reciben ingentes sumas del Estado colombiano, tienen más de 1 millón de hectáreas y les sigue faltando. Su departamento era uno de los más ricos agrícolas y pecuarios, ahora está empobrecido. Su departamento, hoy no contento con 1 millón de hectáreas, no sé, porque muchas están sembradas en coca, no lo puede negar, está la evidencia. Ustedes sacaban a la fuerza pública, ustedes usaron todos los mecanismos de autonomía indígena y de consulta previa para hacer lo que se les ha dado la gana. Hoy se delinquen los territorios y ustedes solo denuncian cuando la Guardia Indígena es asesinada por las disidencias o por el cartel de Sinaloa. De resto, nada. Ustedes ayudaron al paro nacional llevando sus chivas a destrozar la ciudad de Cali. Soy testigo y tengo víctimas de eso, señora. ¿Cómo le incendiaron la camioneta a una amiga mía que le llevaba agua al ESMAD? No me diga que no, porque así es. Ustedes se han dejado instrumentalizar por la ideología podrida de Gustavo Petro, y ahí tienen las consecuencias. La mayoría del pueblo indígena quiere ser libre. Ustedes se han quedado con todas las ayudas. Esas ayudas no le llegan al pueblo indígena pobre que no quiere cultivar coca, quiere sembrar cualquier otra cosa y quieren que no los maten. Entonces no me increpe a mí, porque yo traigo a mi memoria a Jesús Montaño, mi amigo asesinado. Y ustedes se molestaron porque defendíamos a Jesús Montaño. No, señora. Yo tengo derecho como senadora de la República a referirme a las comunidades que sea, porque aquí la tiranía de la minoría no nos va a acabar la democracia. Primero la nación, primero los derechos de todos los colombianos sin privilegios. Pero no. Empezaron con 700 hectáreas invadidas en el norte del Cauca y van en 8.000.
con un proceso liderado por la Universidad Javeriana con los indígenas. Vaya, pregúntele a los negros del norte del Cauca si viven muy felices con lo que hacen indígenas como alias Majin Buu. Y no me lo... 30 segundos, senadora. Alias Majin Buu, indígena NASA, condenado a 31 años, explosivista de las FARC, salió por la JEP a matar gente desde Suárez, Cauca, a mandar plata a los bloqueos de Cali. Entonces digámonos las verdades. ¿Usted quiere paz? Vivamos en paz, sin coca, sin carteles, sin el cartel de Sinaloa, que su guardia indígena proteja a sus ciudadanos, pero no sacando al ejército ni a la fuerza pública. Esa es mi invitación. Bueno, por otro lado, esta semana se hundió la reforma a la educación, pero no podemos dejar pasar por alto el video que filtró la senadora María Fernanda Cabal, o que posteó en la red social X, donde aparece, no sé si es un profesor o un sindicalista de FECODE, es posible que sea ya un jubilado, un pensionado, donde dice que guarda todas sus esperanzas en que el presidente Petro reparta mermelada en el Congreso, es decir, que cometa una ilegalidad. Y esos son los profesores de la patria, esos son los profesores de Colombia. Tiene que dar los frutos que esperamos, y en consecuencia estamos bastante positivos que el gobierno del cambio va a arreglar con mermelada a ese grupo de congresistas que vive de la mermelada, del chantaje, de la politiquería, y vamos a sacar adelante el proyecto de reforma estatutaria por el derecho a la educación desde preescolar hasta la universidad. Bueno, y como en esta semana pasó de todo, como en todas las semanas de Colombia, entre otras cosas se aprobó la reforma pensional, y unos días antes el expresidente Iván Duque había advertido sobre los peligros o sobre lo que está pasando de gobiernos como el de Chile y ahora el de Colombia, que quieren capturar los fondos de pensiones y su verdadero propósito. Lo triste o lo lamentable de todo esto es que los expertos lo dicen, en 10 años estaremos haciendo o necesitando otra reforma pensional. Miremos. Mucho lo que estoy viendo en América Latina de los pobrecistas. Van detrás de los sistemas pensionales. O sea, el banco de sangre que Drácula está esperando son los sistemas pensionales. Porque le venden a la gente una narrativa equivocada. Dicen, los sistemas pensionales nunca te han beneficiado. Lo vamos a controlar nosotros y te va a beneficiar. ¿Y para qué lo quieren? Para convertirlo en un cajero automático de sus irresponsabilidades fiscales. Y la gente tiende a creerse esa narrativa cuando lo que están es aumentando los costos en el largo plazo para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y yo lo debo decir, Chile fue un referente para América Latina en la creación de los fondos de administración de pensiones. Y claro que ha tenido imperfecciones, claro que ha tenido retos, pero ha sido el referente para permitirle en muchos países a la gente la libertad de elegir si se va al régimen de prima media o se va al régimen de ahorro programado. Y hoy en Colombia estamos teniendo ese debate. Hoy se quiere llevar obligatoriamente el 80% de los contribuyentes al sistema público. Bueno, entonces déjame decir esto, Magdalena, si el sector privado no participa en estos debates, vamos a ir perdiendo los pilares más importantes de transformación social. Entonces mi invitación a todos es esa. Necesitamos un sector privado que hoy más que nunca esté dispuesto a hablar y a defender estas ideas. Si no, creo que los pobrecistas van a terminar haciendo mucho daño. Bueno, y esta semana la senadora María Fernanda Cabal también estuvo sumamente activa y cuestionó en el Congreso que la Dirección Nacional de Inteligencia, es decir, el antiguo DAS, esté a cargo de un excomandante del M-19. Aquí explica las razones de su preocupación.
cómo hoy la izquierda en el poder quiere eludir un debate que es necesario. Y es necesario porque yo no creo que en ningún país del mundo hoy el director de la inteligencia hubiera sido miembro del Comando Superior del grupo terrorista M-19. Como ciudadana siento terrible temor por su pasado. Y además porque usted sigue siendo el mismo activista y financiador multimillonario del Partido Verde, financiador también de la Colombia Humana con miles de millones de pesos. Y hoy está en la dirección de inteligencia y Petro con ganas de quedarse inventándose una constituyente. Antes de que Petro sacara su excusa fraudulenta que le da pesar gasa, pero no le importa ni Jamundí, ni Tuluá, ni Catatumbo, ni nada. Cuéntenos quiénes son sus asesores también, los cubanos, los rusos, los iraníes. ¿Vamos a terminar en el eje del mal? ¿Esa es la intención? Bueno, y dada la preocupación expuesta por la senadora María Fernanda Cabal, por su parte el director nacional de inteligencia, el señor Carlos Ramón González, que fue un excomandante del M-19, negó en el Congreso cualquier posibilidad del regreso de las interceptaciones ilegales a Colombia como en los tiempos del DAS. Sin embargo, recordemos lo que dijo el señor Olmedo López hace como unos 20 días aproximadamente para la revista Semana sobre el señor González, el actual director nacional de inteligencia, y su presunta relación con los hechos de corrupción cometidos en la Unidad Nacional de Riesgo. Miremos. Ramón González, entonces director del DAPRE y hoy director de la DNI, ¿está metido en todo esto, sí o no? Vicky, usted entenderá los temores y los miedos. Y son precisamente de las garantías. Nace una orden de captura, las garantías que se piden a la Fiscalía de fortalecer la protección, del seguimiento a los abogados, de la inteligencia. Entenderá que son nombres de hombres muy poderosos en el país hoy y hay miedos. ¿A usted le da miedo? Hay miedos y tengo miedo, claro que sí. Y es peligroso. Es muy peligroso, hay un gran miedo y básicamente, Vicky, es precisamente donde unos nombres llegarán directamente a la Fiscalía General de la Nación y ahí espero que me entienda el país y los medios de comunicación. Bueno, y otro debate de la semana lo suscitó el sombrero del comandante del M-19, Carlos Pizarro, quien fue asesinado después de haber hecho la paz, hay que decirlo, de haberla firmado. Y el M-19 ha cumplido. Y creo que ha sido tal vez el proceso de paz más exitoso de todos los que han habido en Colombia. Entonces, miren. Él se puso uno de esos cuando firmó la paz. Barco, y después se convirtió en un símbolo a partir de las fotos, y entonces lo mantuvo en los días que vivió después del acuerdo de paz. Lo asesinaron en un avión, bueno, pero el escolta, que había sido compañero de él en sus propias unidades, estaba sentado al lado. Antes de sentarse Pizarro en el avión, en su asiento, se quitó el sombrero y el escolta, por alguna razón, quizás una intuición, lo guardó en el dolor. Y él, presionado por las circunstancias, decidió irse para Suecia. Allá vivió desde entonces con su familia y guardaron este sombrero. Quedan unos hechos, unos de guerra, otros de paz. Días y noches de amor y de guerra. Tiene Eduardo Galeano un libro que dice eso, días y noches de amor y de guerra. Y aquí este es un patrimonio del amor, así que es su duelo. Bueno, eso ha sido todo por esta semana. Les recuerdo que los videos de la llave son un complemento de la reflexión, que la reflexión es como la carne de la llave, que está en programalayave.com. Esto es simplemente una especie de complemento. Mi fuerte
si se le puede llamar así, es escribir, no hacer videos. Sin embargo, hago lo que mejor puedo. Entonces, no siendo más, les mando un abrazo. Ojalá tengamos una Copa América donde la selección Colombia la gane y juegue muy bien y nos una y nos pongamos contentos, sin que eso nos haga olvidar de lo que está pasando políticamente y en materia de orden público en el país, es decir, que no sirva de cortina de humo. Esperemos eso. Les mando un abrazo y, como siempre, arriba.